Hablemos del estrangulador de los miércoles. Una serie de crímenes en un lapso de 13 años, en el que, como el apodo lo indica, la mayoría de sus víctimas ocurrieron el miércoles. Quiero platicar todos los detalles de este caso en este mismo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Me recuerda que puedes escuchar estos crímenes en podcast, solo buscándome como ¿Qué pasa en Asia? O Karina Fuli. Estoy subiendo un episodio cada miércoles, pero empezamos este episodio. Fueron 7 casos en los que hasta el día de hoy se desconoce si fueron hechos por la misma persona, pero que el modus operandi era prácticamente el mismo. El primer caso ocurrió en 1975, un miércoles 27 de agosto. La chica de 12 años vivía con su madre, quien era anfitrión en un club, por lo tanto ella trabajaba en las noches. La niña había invitado a sus amigos a jugar en su casa, pero que todos se fueron alrededor de las 7 de la noche. Cuando la madre regresa, la niña no estaba en ningún lado. La televisión y las luces estaban encendidas y como no había signos de lucha dentro de la habitación, la policía sugirió que tal vez el sospechoso era un conocido de ella. Siguieron investigando, pero no había pistas de la víctima. Y 5 años después, para el 27 de junio de 1980, sus restos esqueléticos fueron descubiertos en un tanque del inodoro de la escuela primaria municipal. El segundo ataque sería el único de estos 7 que no ocurriría en miércoles. Este ocurrió el sábado 12 de abril de 1980. En este caso se trataba de una chica de 20 años que tenía un trabajo de tiempo parcial en una cafetería y su turno acababa a las 11:30 de la noche. Solo ese día ella se había quedado completamente sola. Había señales de que la víctima sí había llegado a su casa, pero que nuevamente no había signos de lucha. La policía también sospechó que se trataba de algún conocido de ella. Lo que se sabe de esta segunda víctima, estaba saliendo con un hombre. Debido a su mala reputación que tenía este chico, la familia de ella no querían que se casara con él, sobre todo porque él solía visitar un club nocturno, el mismo club de la madre de la primera víctima. Justo por esa conexión es que se le ató a estos crímenes del miércoles. Cuando se le investigó un poco más, él tenía una coartada, sin embargo, se decía que su coartada no estaba nada clara. Incluso los investigadores arrestaron a amigos y conocidos de este sujeto, intentando poder sacar información que revelaran que él había cometido los 2 crímenes, o al menos el de su novia, pero no sacaron información valiosa. Este chico había sido incluso arrestado en algún momento bajo sospecha de agredir a mujeres en el pasado, y aunque admitió haber agredido a esas mujeres, él negó el caso que tuviera que ver con su novia. Para hacerlo ver incluso más culpable, una carta amenazadora llegó a la casa de la segunda víctima. Descubrió que el novio había escrito la carta porque el mismo papel estaba en la casa de él. Pero al final no había evidencia de que la carta amenazante, que era una carta en la que simplemente molestaba a la familia, esta carta no había evidencia suficiente en que estuviera directamente relacionada con la desaparición y el crimen hacia la segunda víctima. Y se interrumpió la persecución hacia este exnovio. Solo aproximadamente 2 meses después, el 24 de junio de 1980, el cuerpo sin vida de la segunda víctima fue descubierto nuevamente en un tanque del edificio norte de la escuela primaria Tsukode Shiroishi. Se pudo realizar una autopsia y se descubrió que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. No había signos de agresión sexual. Dado que el incidente se descubrió en la misma escuela primaria donde había ocurrido el primer incidente, también por eso se sospechaba que la misma persona era responsable. El tercer incidente ocurriría un miércoles 7 de octubre de 1981. Era una trabajadora de una fábrica de ropa de 27 años. Parece ser que su desaparición ocurrió al salir del trabajo alrededor de las 5:30 de la tarde. El cuerpo sin vida de esta víctima sería encontrado meses más tarde, el 21 de octubre, en un terreno baldío en la ciudad de Nakahara. Se concluyó que la causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Nuevamente, no había indicios de agresión sexual. El cuarto incidente ocurrió el miércoles 17 de febrero de 1982. Era una chica de 11 años y parece ser que en este caso ella desapareció mientras regresaba a casa de la escuela. Salió de la escuela con 2 amigos alrededor de las 4:20 del día 17, pero después de que se separaron en la carretera cerca de la escuela, no se supo más de ella. El cuerpo fue encontrado con su mochila escolar. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero a diferencia de los otros casos, en esta ocasión sí había indicios de agresión sexual. Justo el día del incidente, se supo que había una persona sospechosa conduciendo un automóvil blanco. La persona en el carro estaba tratando de llamar la atención de ciertas mujeres y niñas cerca de la zona, pero desafortunadamente la policía no pudo rastrear el paradero del hombre. Personas que testificaron haber visto a este hombre decían que tenía entre 30 a 40 años. Era muy probable que él fuera el culpable. Incluso al día siguiente de cuando desapareció esta víctima, alguien envió una postal al pueblo de Kitamoyasu, a la escuela y a un hospital en el que decían las siguientes palabras: estaba planeando llevármela y exigir dinero, pero como hizo un escándalo, tuve que acabar con su vida. Los siguientes 3 crímenes también serían conocidos como el Incidente del Norte. Ocurrió un miércoles 8 de julio de 1987. En esta ocasión se trata de una víctima que tenía 48 años,
que trabajaba como camarera en un restaurante local. Ese día ella había bebido con una compañera de trabajo en un bar de la ciudad. Justo al momento en que ambas se separan para cada quien ir a su casa, nadie vuelve a saber de ella. Posteriormente, el 27 de enero de 1989, el cadáver esquelético de la víctima fue encontrado en una zona boscosa en la ciudad de Kitagata y otras dos mujeres, las tres, fueron encontradas en la misma zona. El sexto incidente ocurrió un miércoles 7 de diciembre de 1988, oficialmente el quinto que sucedió en miércoles. En esta ocasión, la víctima tenía 50 años y parece ser que le gustaba mucho practicar mini voleibol. Siempre iba a practicar con amigos. Ese día, sus compañeros no asistieron a la práctica, solo ella. Cuando su hija llegó a casa del trabajo alrededor de las 10:50 de la noche, no había ni rastro de la víctima. Ella llamó al centro deportivo y al personal de mini voleibol y dijeron que ella no llegó a la práctica. La causa de muerte también fue asfixia por estrangulamiento. El séptimo y último incidente ocurrió el miércoles 25 de enero de 1989. La víctima tenía 37 años. Este caso es bastante particular. La víctima trabajaba en una fábrica de ropa y había llegado a su casa a las 7:15 de la noche. Directamente se fue a cenar con su familia. Pasaron 10 minutos y alguien le llamó por teléfono. Estuvo unos segundos platicando por teléfono, colgó y se salió de la casa, diciendo que un amigo le había dicho que tenía una llanta ponchada, que necesitaba ayuda. Alguien llegó a verla en el estacionamiento de un boliche a unos 3 kilómetros de su casa y que se bajó de su carro y se subió al carro de un hombre. El cuerpo de ella también fue descubierto el 27 de enero de 1989 junto con el cuerpo de las otras dos víctimas. La causa de muerte, asfixia por estrangulamiento. Voy a contar cómo descubrieron estas últimas 3 muertes. Parece que en la tarde del 27 de enero de 1988, una pareja conducía cerca del bosque cuando descubrieron el cuerpo de una mujer debajo de un acantilado. Las víctimas serían el caso 5, 6 y 7. Los objetos que se cree que pertenecían a las víctimas estaban esparcidos en un radio de 2 kilómetros alrededor del lugar donde se descubrieron los cuerpos, debido al lugar donde se encontraron este incidente en particular, conocido como el Incidente del Norte. Para octubre de 1989, arrestaron a un hombre que se creía era el hombre del carro al que se subió la séptima víctima, la del estacionamiento en el boliche. Porque resulta que cuando arrestan a este hombre, que lo arrestaron por violar la ley de control de estimulantes, él llegó a confesar en el interrogatorio policial lo siguiente. Él dijo, se produjo una discusión y terminé acabando con la vida de Tatsuyo, que era el nombre de la séptima víctima. Pero luego, después de haber hecho esa confesión, negó el incidente. Como en ese momento no había pruebas concluyentes, la policía decidió no presentar cargos. Esa decisión fue una de las más criticadas por la sociedad japonesa en ese momento. Sin embargo, el 7 de julio lo acusarían de los 3 cargos de asesinato de las víctimas 5, 6 y 7. Lo arrestaron justo 6 horas antes de que expirara el plazo por el caso de la quinta víctima, pero realmente había pruebas físicas escasas y la fiscalía acudió a juicio solo con pruebas circunstanciales. Las pruebas circunstanciales que presentaron es que el sospechoso conducía el mismo modelo de auto que el de la víctima. También que se encontró saliva del sospechoso en el cuerpo de la séptima víctima y que se detectó orina humana en el asiento del pasajero del sospechoso. Los fiscales habían pedido pena de muerte, pero fue absuelto desde el primer juicio. Esto debido a que había falta de prueba física y uno de los errores que tuvo la policía es que se determinó que el interrogatorio habían obligado al sospechoso a confesar. Debido a que se descubrió, la policía lo interrogó por más de 12 horas durante 17 días para lograr sacarle una confesión. Pero años más tarde, este mismo sospechoso terminarían atrapándolo otra vez, pero por cargos de robo. Pero fue imposible para la policía en ese momento atarlo al crimen del estrangulador de los miércoles. Siempre existirá la duda si estos 7 casos fueron hechos por la misma persona. Hay una teoría, nada confirmado, que se cree que la víctima 1 y 2 pudo haber sido por el mismo criminal, la víctima 3, 5, 6 y 7 por el mismo. Víctimas del tercer y séptimo caso trabajaban en la misma fábrica, así que puede que existiera alguna conexión entre ellas, y la víctima 4 por otro más. Es decir, 3 personas que pueden estar involucradas en estos crímenes. Sin embargo, este caso al día de hoy sigue sin resolverse. Y como se imaginarán, la policía fue altamente criticada por cómo se manejó enteramente todos estos casos, por la falta de atención y seguimiento que daban, por la poca investigación que hacían a sospechosos alrededor de la víctima, por cómo manejaban los interrogatorios, que gracias a eso fue posible que una persona saliera absuelta de todo cargo. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que haya sido una coincidencia que sucediera en el miércoles? ¿Crees que alguien seguía un patrón para que así sucediera? Y si llegaste hasta aquí, te pido por favor que pongas el emoji que pongo arriba. Te leo en los comentarios.